las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Y bueno, quiero recordarles que como siempre y como todos los días pueden seguirnos a través del Facebook Live de Radio Centro, la radio completa, 96.3, y del de José Luis Alto Laguirre. Así podrán ustedes vernos en directo o si no, pues luego en la paz de su hogar volver a ver y escuchar todo lo que aquí vamos a decir y contar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el siglo XX, ya casi lejano, nos dejó muchos legados, algunos para mejor olvidar o solo recordar para no repetir, como fueron dos feroces guerras mundiales, algunas civiles como la española que enfrentaron al flagelo del fascismo. Pero también nos dejó numerosos avances científicos, entre los que cabe destacar Internet, que llegó para transformar nuestras vidas de una manera profunda. Seguramente la historia tendrá que reconocer que la verdadera globalización ha venido de la mano de Internet y que es a través de Internet como las barreras de comunicación han ido cayendo. Internet está presente en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito académico, en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el tecnológico, en el político, en el personal, en el afectivo, ya se hacen parejas a través de Internet, y es que aparece en todos los ámbitos en los que podamos pensar. Y aquí llega también lo que hemos venido a llamar el Internet de las cosas, sobre lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales. Por una parte, José Pablo Rivera, gerente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica. José Pablo, bienvenido a Dinero con Sentido. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los radioescuchas. Un placer estar en su programa. Muy bien, y tenemos también a Luis Carlos Rojas, gerente de la Unidad de Negocios de B2B o Business to Business de Telefónica. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, José Luis. Y pues un placer también estar acá con todos los radioescuchas. Muy bien, excelente. Bueno, quiero recordarles que Telefónica pues es la compañía española que llega a Costa Rica en el año 2011 con motivo de la apertura, con motivo del TLC, del Tratado de Libre Comercio, y entra pues con su marca Movistar, para que todos asocien Telefónica y Movistar como la compañía de celulares pues que nos da servicio a muchos de los costarricenses. Y bueno, quizá un poco para entrar en contexto y hacer un poquito de historia, pues sí me gustaría ver desde que llega Telefónica a Costa Rica ya en el año 2011, que es muy cerca, pero ya parece muy lejos, ¿no? Aquí ya los años pasan a una velocidad tremenda. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado nuestro ámbito de telecomunicaciones en el contexto de Costa Rica? Bueno, perfecto, José Luis. Como usted lo mencionaba en su introducción, el auge del Internet es realmente una revolución que está cambiando todas las formas de relacionarnos, las relaciones sociales, las relaciones productivas. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que Telefónica Movistar ingresó a Costa Rica en el 2011, y eso tan solo es hace 7 años, en realidad, desde el punto de vista de los avances tecnológicos y de lo que ha evolucionado el sector del Internet, es mucho tiempo. 7 años ha sido ya mucho tiempo, y nosotros en el 2011 ingresamos, como usted lo comentaba, producto
la apertura en el sector de telecomunicaciones que este país debatió ampliamente durante la primera década de este siglo, y que conllevó la determinación del país de permitir el ingreso de nuevos actores al mercado de telecomunicaciones. En ese momento, en el 2010, el Estado costarricense sometió pliegos de condiciones a diferentes oferentes, y Telefónica Movistar fue uno de las empresas que ingresó al mercado. Fíjense que tan solo hace 7 años, en el 2011, nosotros ingresamos todavía con una oferta básicamente orientada a darle a los clientes el servicio que era el predominante en ese momento, que era el celular para hablar. Para hablar por teléfono. Para hablar, llamarnos y recibir llamadas. El básico, vamos a decirlo así. El más básico. Y recordemos que aquello que era básico hasta hacía algunos años, ¿verdad? Era también muy complicado en el mercado costarricense. No era sencillo tener una línea celular. Luis Carlos o yo lo recordaremos. Teníamos también lo viví también. José Luis ya lo vivió estando acá. Teníamos que hacer filas, teníamos que apuntarnos en listas de espera. Y básicamente eso era con el único objetivo de tener un dispositivo que nos permitiera hablar. Nosotros entonces en el 2011 ingresamos con una oferta orientada a eso, a un servicio de voz. Aunque ya evidentemente empezaba el auge del Internet en el celular, el Internet móvil. Empezamos con una oferta que incluía también el Internet móvil, pero con el paso de los años, como todos los habitantes de este país y de este planeta lo hemos notado, realmente el servicio de voz, y para lo que se usaba el celular hace unos 5 o 10 años, ya es un servicio, digamos, bastante secundario. Todos necesitamos el celular para comunicarnos vía internet por medio de las diferentes plataformas de comunicación, de redes sociales, de las aplicaciones que tienen los diferentes los contenidos que utilizamos diariamente. Entonces, es cierto que en 7 años apenas de estar Telefónica Movistar en el mercado, esto ha evolucionado de manera muy acelerada, y hoy por hoy los costarricenses lo que utilizamos el servicio es pues para hacer para el Internet móvil, ¿verdad? Y en ese sentido, a veces dejamos de lado lo mucho que ha avanzado el país en esta materia, siendo que Costa Rica en el 2010 era el país de América Latina que menos celulares tenía por habitante, y ahora es el país de América Latina, ya no hablemos en términos de penetración de celulares, ¿verdad?, sino que hablemos en términos de utilización del Internet móvil. Costa Rica es, a la par de Chile y Uruguay, los 3 países de América Latina que más penetración de Internet móvil tienen. Es decir, el Internet móvil, el Internet en los celulares se ha convertido en una herramienta de democratización de la información a lo largo de todo el territorio nacional. Permite, y eso es algo que más adelante entraremos a detallar, permite a pequeños y medianos empresarios tener accesos a conectividad que de otra forma sería muy complicada en zonas quizás rurales o alejadas, y les permite entonces conectarse con lo que es un mundo globalizado. Así es. Y estar conectados con los demandantes y los proveedores de insumos, si se quiere, a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que a manera de introducción, ese es un muy breve repaso de dónde estábamos hace 7 años y de cómo hoy somos, y lo podemos decir con toda propiedad, una sociedad completamente conectada. Excelente, yo creo que esto es una buena noticia de la que muchas veces no somos conscientes, ¿no? A veces las transformaciones son sutiles, lo que pasa que en los últimos años son con una sutileza rápida. No sé si cabe la expresión, pero por lo menos la acuñamos, en el sentido de que efectivamente desde ese lejano ya 2011 y si nos retrotraemos, yo recuerdo cuando llegué aquí a Costa Rica en el 2007, pues era un capítulo casi de lujo, ¿no?, el tener un celular, y bueno, pues obviamente hoy ya se ha convertido en una commodity absolutamente normal y necesaria. Sí, no, José Pablo y José Luis, y no solamente es importante ese nivel de penetración de Internet que se está teniendo en estos momentos alrededor del país, por esa democratización de la información, sino también por los servicios a los que la población en general puede disponer hoy por hoy.
Más adelante vamos a estar hablando de todo lo que es inteligencia artificial o cómo vamos a poder tener la interconexión prácticamente que de cualquier dispositivo o de cualquier utensilio del día a día que usan las pequeñas empresas o las personas, cómo se le puede sacar provecho verdaderamente a esa conexión, y que hoy necesariamente no conocemos cómo sacarle ese provecho. Muchos utilizamos solamente el internet pues para el WhatsApp, para el Facebook, para el correo electrónico, pero realmente la capacidad de explotar ese nivel de interconexión y ese nivel de información es alto. Es mucho más alto. Y eso es lo que queremos tal vez explotar también en los minutos de este programa. Claro que sí. Pero fíjate que Luis Carlos ha dicho así con un adverbio, casi solamente utilizamos para. Pero quiero reflexionar sobre el tema porque ya ese solamente implica una revolución, más que una evolución, una revolución, ¿no? El Facebook, Instagram, correos, el WhatsApp, etcétera. Es decir, que implica un concepto de conectividad que si alguno de nuestros tatarabuelos levantaran la cabeza volverían a agacharla porque dirían ¿dónde me he metido? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿No? Y sobre todo, quizá los que hemos vivido, que a veces hay que contarlo también, ¿no? Los que hemos vivido fases aquellas cuando para pedir una conferencia internacional tenías que solicitarla y te la podían dar en 2-3 horas o un día después, a, digamos, la inmediatez actual, digamos que el mundo de las telecomunicaciones nos ha transformado. Y esto es importante para no verlo solamente desde el punto de vista tecnológico, sino verlo también desde el punto de vista de la evolución de la cultura. O sea, estamos en la construcción de una nueva cultura y de un nuevo modo de relacionarnos, y de que a pesar de que algunos políticos innombrables digan que lo de la globalización es un invento, pues yo creo que realmente la globalización, entre otras variables, viene a través también de Internet como un valor importantísimo. Sí, por eso, justamente por eso le comentaba a José Luis que realmente el advenimiento de Internet es una revolución digital en toda su connotación, y usted bien lo señalaba, implica transformaciones culturales, sociales, que hoy todavía no entendemos a dónde van a llegar, ¿verdad? Nosotros, que somos las generaciones, digamos, económicamente activas en la actualidad, tenemos un paradigma de cómo son las relaciones productivas, laborales. Nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer en un ámbito completamente diferente y primordialmente habilitado por la conectividad y por el Internet, ¿verdad? Entonces, las relaciones de trabajo, los mismos trabajos, van a ser completamente distintos en los años venideros a partir de cuestiones como el Internet, o por ejemplo ahora que Luis Carlos mencionaba, inteligencia artificial. Fíjese que uno de los oficios tradicionales, como puede ser un profesional en derecho, recientemente en Estados Unidos ya se están sustituyendo algunas de las labores más básicas de profesionales en derecho, de abogados, con base en programas de inteligencia artificial que son capaces de solventar algunos pequeños problemas jurídicos, y todo eso no está sino apenas empezando. No sabemos hacia dónde va a llegar, dónde llegará. Y lo importante es pues estar preparado y empezar poco a poco a montarse en la ola, ¿verdad? Efectivamente. Estar, digamos, conociendo y adelantándose. Yo creo que hoy, precisamente cuando hablamos incluso de planificación estratégica en las empresas, la idea es no es mirar a lo que ha pasado, sino más bien lo que puede pasar y cuáles son los escenarios y horizontes. Sí. Pero estamos llegando al final de nuestro primer segmento, así que amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos en 1 minuto y medio. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y los invito para que nos encontremos a las 2 de la tarde porque ya huele a cafecito recién chorreado. Vamos a estar conversando con actores de la vida política, nacional y por qué no internacional y comunal, para que usted los conozca aquí en Radio Centro 96.3 FM. Los espero. Con prontitud llegamos hasta usted, somos respuesta oportuna, salud damos.
médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderá la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes. Estamos compartiendo con José Pablo Rivera y Luis Carlos Rojas de Telefónica Movistar y estamos abordando el apasionante mundo del Internet de las cosas. Y le dejaba con la palabra en la boca a Luis Carlos que quería seguramente empezar a comentarnos y a decir, bueno, pero ¿qué es esto de Internet de las cosas? Es decir, vamos a compartir con nuestros radioescuchas realmente los diferentes ámbitos y las concreciones hacia donde nos lleva realmente este apasionante y maravilloso mundo de Internet. Sí, gracias, José Luis. Mira, primero que todo, lo más interesante que quisiera recalcar acá es que, por ejemplo, hoy, cada uno de los que tenemos un smartphone en nuestras manos, tenemos una capacidad de cómputo mucho mayor que lo que se utilizó para enviar el primer hombre a la luna. Ese meme que anda en internet y que estoy seguro que la mayoría de los radioescuchas lo han visto, me ha llamado muchísimo la atención, pero verdaderamente refleja el potencial impresionante que hoy tenemos en nuestras manos. De allí que surja una pregunta y es, ¿cómo poder aplicar de una manera ética y buena lo que es esta capacidad y este potencial que tenemos hoy en nuestras manos? Se ha llegado de alguna manera a la conclusión de que definitivamente lo que es el Internet y lo que es las capacidades que nos ofrece hoy en día la tecnología, tiene que buscar lo que es la mejora del día a día de los ciudadanos, haciendo evidentemente también el mundo más sostenible y más conectado. Ahora, ¿cómo podemos verdaderamente llegar a un nivel de esta naturaleza? Bueno, al final de cuentas esto va a depender de cada uno. ¿De qué uso le vamos a dar nosotros al Internet? ¿De qué uso le damos a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, a nuestras tablets, etcétera, etcétera, etcétera? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo en algunas ciudades se están utilizando los servicios de tal manera que puedan mejorar esa sociedad, ¿verdad? Entonces, todos estos temas que voy a hablar inclusive están disponibles hoy para Costa Rica. Están disponibles hoy para incluso países que no tienen tanta penetración a nivel de Internet inclusive. Pero depende de cada uno de nosotros el que esto se pueda utilizar. Entonces, te comentaba tal vez, José Luis, algún ejemplo que se ha tenido en Barcelona, allá cerca de tu tierra natal, ¿verdad? Claro, allá en España. Por ejemplo, allá se están utilizando ahora conceptos de alumbrado inteligente. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, imaginémonos acá el ICE, que brinda alumbrado público a lo que son ciertas ciudades. Ese alumbrado público pasa encendido toda la noche. Y eso es una cantidad de energía que se está utilizando y que de alguna manera pues se desperdicia si nadie está haciendo uso necesariamente de ese alumbrado en el momento. Entonces, por ejemplo, en Barcelona están utilizando postes que detectan la cantidad de personas o de peatones que estén en el lugar y regula la intensidad de esa luminosidad dependiendo de la cantidad de personas que pasan allí. Eso quiere decir que se gasta muchísimo menos energía. Se tiene establecido que es un 30% menos de energía lo que se está utilizando en lo que es alumbrado público en la ciudad, y eso implica millones, pero millones de dólares de ahorro en energía que se genera en ese caso. Y no solo eso, sino por ejemplo también la planificación de rutas. Existen sensores en cada una de las calles de Barcelona, también se está utilizando mucho en Singapur y en Ámsterdam, en donde se detecta la cantidad de autos que van en la carretera y se abren o se cierran
áreas específicas de calles, de tal manera que se agiliza considerablemente el tráfico. Imagínense eso, que pudiéramos aplicarlo nosotros en estos momentos acá en Costa Rica con los niveles de tráfico que nos encontramos de vez en cuando. Sería increíble. Y efectivamente, sería de agradecer. Hoy nos estamos arreglando también con algo, gracias también a los smartphones, como es el Waze o Google Maps, etcétera, que también nos guía por buen camino normalmente. Por supuesto. Sin embargo, por ejemplo, el Waze, que sería una herramienta clásica de Internet de las Cosas, nos permite decir por dónde ir, pero no necesariamente acciona. Se cierra una calle, se habilita otra, etcétera. Entonces, es mucho eso nos más ayuda. Inteligente, efectivamente, el marcar rutas en función también del tráfico. Por supuesto. Los peajes. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Hoy nosotros pagamos la misma cantidad de dinero, si bien vamos a las 2 de la mañana o vamos a las 5 de la tarde con una gran cantidad de tráfico. Entonces, a través de Internet de las Cosas, se generan sensores que indican la cantidad de carros, de autos que van por una calle particular, y la tarifa del peaje se regula dependiendo de la cantidad de autos que pasan en ese momento. ¿Será bueno o malo? No lo sé. Eso será si están aquí los de Global Vía o no, pues opinarían a lo mejor diferente, ¿no? Puede ser un tema polémico en algún momento dado, pero ya se está utilizando en algunos lugares, y eso, bueno, lo que busca evidentemente es reducir el consumo de combustible, indicarle a las personas y que las personas verdaderamente decidan si les conviene ahorrar combustible, ahorrar tiempo, pagar más en algún momento dado. Y bueno, son opciones que existen en estos momentos disponibles para todos. La otra parte, por ejemplo, que se está utilizando muchísimo lo que es el Internet de las Cosas es en los temas de agricultura. Inclusive acá en Costa Rica me llamó muchísimo la atención hace poco que estuvimos reunidos con una granja de pollos para producir carne de pollo, en donde nos decían, miren, nosotros necesitamos una solución en la que nos pueda decir de esta granja de pollos, que lo que hacen es que los pollos los colocan en una granja cerrada particular, ¿ok? Ahí hay miles de pollos, pero por ejemplo, ellos necesitan saber exactamente cuál es el peso particular de toda esa masa de pollos. Digamos, 1.500 pollos, 2.000 pollos en algún lugar particular. ¿Y por qué es importante para ellos? Porque ellos negocian ese grupo, ¿verdad?, de carne a un precio específico. Cuando ellos fallan en ese peso, o pierden dinero o tienen que hacer también notas de crédito importantes porque la cantidad de carne no fue necesaria. Oye, y hay pollos que definitivamente unos comerán más, otros comerán menos. O sea, así como hay mucha gente que trabaja, hay gente que no quiere. Entonces lo mismo pasa. También hay. Exactamente. Entonces, ¿cómo se ha resuelto la situación? Básicamente hay cámaras que detectan exactamente el tamaño de cada uno de estos animales. Y ya con una fórmula matemática indican exactamente el peso, con una desviación de solamente un 2%. Notas de crédito se eliminaron y se genera un número exacto de cuánto va a ser la facturación, por ejemplo, con respecto a la carne que se va a vender. Y pues son temas que son muchas veces inverosímiles, pero que definitivamente implica que la aplicación de lo que es este Internet de las Cosas depende muchísimo de lo que es nuestra imaginación. Sí, digamos que un poco yo creo que la idea que nos transmite Luis Carlos es que no hay límite, en el sentido, hay necesidad de creatividad, de capacidad de innovación, pero yo creo que el límite será el que nos pongamos nosotros mismos a la hora de poner y de actuar, ¿no?, sobre la potencialidad de Internet, ¿no? También, y esto lo podemos desarrollar más adelante, también hay una serie de precondiciones que deben de darse para poder potenciar este desarrollo del Internet de las Cosas. Muchas de estas condiciones son resorte del mismo Estado, y esto es importante que lo podamos comentar ahora más adelante, porque las empresas como Telefónica, Movistar, tenemos el know-how, tenemos la capacidad de importar
tecnología y plataformas que ya estamos utilizando en otros países, en otros mercados, pero necesitamos una serie de elementos habilitadores que en la industria móvil, especialmente se refiere, por ejemplo, a la disponibilidad del espectro radioeléctrico. No nos vamos a poner muy técnicos, pero es básicamente que el Estado, quien es el dueño, el gestor, digamos, de este bien que es de todos los costarricenses, ponga a disposición el espectro para que los operadores puedan utilizarlo. Y en las tecnologías venideras, como el 5G, tener más espectro es fundamental. Ahora decíamos al inicio del programa que en el 2011 nosotros ingresamos al mercado básicamente con una solución enfocada a voz, y para esa solución el espectro que cada uno de los operadores necesitaba era muy poco. Era muy básico. Era muy básico. Ahora, para evolucionar hacia la tecnología que actualmente tenemos en Telefónica Movistar en el país, que es 4G LTE, y dar un paso más allá en un mediano plazo hacia un 5G que básicamente va a habilitar todavía más este tema de Internet de las Cosas, va a ser necesario contar con mucho más espectro, y el Estado va a tener que hacer una actuación importante en ese sentido. Creo que es importante, llegado a este punto, José Pablo y Luis Carlos, el compartir con nuestros radioescuchas un poco la profundidad o significado de esta nomenclatura, ¿no? Todos hemos ido asistiendo ahora 2G, 3G, 4G, y bueno, yo creo que en muchos casos a lo mejor no hay un conocimiento de qué significa, y además, y lo mezclo con la segunda pregunta, ¿cuáles son estos requerimientos para que realmente, no sea que tengamos un smartphone que pueda utilizar tecnología 7G, por irme, pero realmente la capacidad instalada del espectro radioeléctrico pues no sea capaz de darnos o acceder a ese servicio? Entonces, me parece importante que abordemos también qué significa y cuál es el ámbito de posibilidades que nos abre realmente, porque creo que esto es un poco lo importante para también empujar a quien tiene que tomar las decisiones para que realmente eso pase de ser un sueño a una realidad, ¿no? Que me parece importante. Y yo creo que esto lo vamos para no cortar la propuesta, vamos a hacer nuestra parada en estos momentos, y volvemos como siempre. Amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos con ustedes rapidito, en menos de 1 minuto y medio estamos aquí otra vez con ustedes. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Llevar agua a Guanacaste es posible. Cumplimos con la Convención Ramsar y la Ley de Biodiversidad para modificar los límites de Lomas Barbudal. Modificar los límites para crear el embalse Río Piedras garantiza condiciones seguras de abastecimiento de agua para Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para consumo humano y riego para distintos usos. Guanacaste pronto tendrá agua. Nos adaptamos al cambio climático. Un mensaje de Senara, MINAE. Gobierno de la República. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Dinero con Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas, amigos de Dinero con Sentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, con Luis Carlos Rojas y José Pablo Rivera de Telefónica Movistar. Y estamos hablando con ellos precisamente de las enormes posibilidades que este Internet de las Cosas tiene para nosotros como ciudadanos de a pie.
Y precisamente dejábamos ahí, antes de nuestro corte, una pregunta, ¿no? Pues para entender todos de qué estamos hablando, cuando escuchamos que nuestras operadoras nos ofrecen 2G, 3G, 4G, ya José Pablo nos habla del 5G, y seguramente en menos y nada estaremos hablando del 6G. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Es decir, ¿qué más prestaciones nos puede dar? Pero, y pongo aquí el pero con toda su capacidad discriminativa, ¿cuáles son los requerimientos para que esta oferta se produzca realmente? ¿Cuáles son los requerimientos desde el punto de vista de infraestructura, de transparencia, etcétera, necesitamos para poder disfrutar todos los costarricenses pues de las posibilidades de la tecnología? Bueno, muy bien. Muy en sencillo, las G se refieren a las diferentes generaciones de tecnología móvil. La primera y la segunda, el primero y 2G, básicamente estaban orientados a un servicio muy elemental de voz, de mensajería de texto, y ya el 2G traía, digamos, una posibilidad de hacer comunicaciones de datos, de un internet móvil, digamos, bastante primitivo, si así se quiere, con velocidades máximas, digamos, de 128 kbps, que hoy, digamos, ya son muy poco funcionales. Luego, un primer gran salto en la evolución de las tecnologías móviles es el 3G, que ya permite, digamos, tener conexiones de internet mucho más estables, y llegamos ya a una red de cuarta generación, LTE, que básicamente ya es la tecnología móvil orientada en su infraestructura, en su arquitectura de red a el servicio de datos móviles. Y como usted bien señalaba también el término en algún momento, pues la voz casi que como un commodity, ¿verdad? Y ahora, después del 4G, que lo que ha permitido básicamente es incrementar de manera exponencial las velocidades que podemos acceder desde nuestros dispositivos móviles, ahora vamos a entrar a una quinta generación que básicamente lo que hace es todavía ir un paso más allá en términos de velocidad, pero también reducir la latencia, que es básicamente el tiempo de duración de una conexión con respecto a su servidor, en donde sea que se encuentre. O sea, hablamos en vulgar lenguaje velocidad, por así decirlo. Sí, básicamente es la velocidad. Cuando hablamos de latencia, y bueno, Luis Carlos también lo puede detallar, es básicamente cuánto dura una página en cargarse. Para poner un ejemplo práctico de tal vez la diferencia entre lo que tenemos hoy de un 4G y lo que vendría a un futuro de un 5G, es, por ejemplo, hoy podemos navegar muy rápido en cualquier página de internet a través de 4G. Pero, por ejemplo, no se podría poner a un automóvil a autoconducirse, ¿verdad? A través de los servicios actuales. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que pasa entre el dato que sube hacia el internet y que baja para poder tomar una decisión que tiene que ser casi que inmediata. Detectar... Es decir, percibiría el semáforo cuando ya ha chocado con cuando el ya ha chocado, carro. exactamente. Lo cual no... Exactamente. Con 5G eso se eliminaría. Excelente. Con 5G, básicamente, un auto que se conduzca solo sería absolutamente posible, porque el tiempo de respuesta sería inmediato. Prácticamente instantáneo. Es decir, estamos hablando ya con 5G de una mayor velocidad con básicamente todos los servicios de internet disponibles. Sí. Para hablarlo así de una manera muy coloquial. Sobre todo en términos de lo que mencionaba Luis Carlos, de la inmediatez. De la inmediatez, exacto. Velocidad tal vez no vaya a haber tanta diferencia, pero sí a nivel de respuesta. De respuesta, sí. Exactamente. Perfecto, correcto. Muy bien. Ahí sabemos un poco entonces lo que nos viene con el 5G. Ahora, ¿qué requerimientos? O sea, ¿por qué no tenemos ya una... profundamente instalado, por así decirlo, una tecnología que por otra parte está disponible? Sí, bueno, a nivel son dos elementos. Primero, a nivel mundial, lo que existe en términos de redes 5G son ensayos o pruebas, algunas mucho más adelantadas que otros países que son tradicionalmente vanguardistas, como Finlandia, por ejemplo. Tienen, digamos, redes de cinco generación,
pero a nivel internacional incluso aún se discuten algunos elementos de estandarización de esta tecnología. Digamos que en ese sentido 4G es una tecnología ya mucho más madura y asentada, y 5G es una tecnología que está en construcción. Está en construcción todavía. Pero ese es el primer elemento. El segundo elemento es que el país sí tiene que tomar una serie de determinaciones administrativas para prepararse para adoptar esta tecnología. Y básicamente son dos cosas. Una es, como mencionábamos en el segmento anterior, el tema del espectro. Los operadores, para poder desarrollar el 5G y poder dar, digamos, esta inmediatez en las conexiones, vamos a necesitar una cantidad de espectro importante, y sobre todo en bandas, ya no me quiero poner muy técnico, digamos, espectro que antes no ocupábamos. Entonces, básicamente esto requiere que el Estado haga una serie de readecuaciones del espectro que está asignado, para ponerlo a disposición del mercado y licitarlo como ocurre, digamos, como está definido en la normativa, para que los operadores interesados en desarrollar nuevas tecnologías lo puedan hacer. Y un segundo elemento muy importante, un segundo elemento habilitador, es que como todos sabemos, la telefonía móvil funciona a través de radiobases que nosotros llamamos antenas, ¿verdad? Y que llamamos torres. Entonces decimos, mira, hay una torre de celular, ¿verdad? Estas torres, digamos, o estas radiobases funcionan muy bien actualmente con el diseño que se tiene, con cierto rango de distancia entre cada una. Pero cuando ya vayamos a desplegar masivamente 5G, especialmente en las ciudades, ya no va a poder existir tanta diferencia, tanta distancia, digamos, entre cada antena, sino que va a ser una densificación muy importante. Es decir, vamos a intentar tener un poste con una antena cada 100 metros, cada 200 metros, porque es parte, digamos, del nuevo diseño que va a implicar esto. Entonces, ¿qué significa esto, José Luis? Que las municipalidades, los gobiernos locales y el mismo gobierno central también va a tener que tomar decisiones para facilitar el despliegue de infraestructura, no para que los operadores hagamos uso de ese espectro, de esa tecnología, sino para que los ciudadanos tengan a disposición puedan disfrutar los nuevos servicios. Bien, por lo tanto es un tema también de rediseño, incluso de ciudades, de rediseño de la infraestructura, porque evidentemente la tecnología necesita también de unos soportes que la hagan viable, ¿no? Que la hagan viable. Supongo que ya en el 12G a lo mejor nos quitan las antenas, ¿no? Digo, por poner un horizonte, ¿no? Y aparece otro tipo de repetidor, por llamarlo así de una manera muy vulgar. Bueno, fíjese que a modo de anécdota, hay algunos intentos de crear redes, tal y como usted lo expone, que no necesiten, digamos, antenas o radiobases en suelo, sino que a través de globos que están en la atmósfera. Pero en definitiva también son, digamos, intentos. La tecnología madura la accesible de telefonía móvil es realmente, digamos, la cuarta generación y la quinta que viene y que estamos desplegando los operadores. Fíjate, yo creo que llegado a este punto, a mí me gustaría un poco aproximar ya también y volver nuevamente a los ejemplos y pensar que muchos de nuestros radioescuchas, pues personas que en su ámbito familiar o emprendedores que en su ámbito empresarial o de pymes, dicen, bueno, ¿y esto yo cómo me lo como? Es decir, ¿qué significa para mí? Porque, bueno, yo creo que ya ser usuario de smartphone, pues casi todos, yo diría, bueno, no casi todos, no, yo creo que todos hoy, si no existes en Costa Rica, el 85% de los usuarios de telefonía móvil utilizan un smartphone. Efectivamente, por lo tanto ya estamos hablando de una penetración fundamental, importante y prácticamente total. Pero desde el punto de vista ya, no sé, de conceptos que antiguamente se llamaban de la domótica o de ciudades inteligentes o incluso yo como pyme, ¿cómo me puedo beneficiar? Es decir, ¿cuáles serían ideas accesibles o, vamos a decirlo, de cercano acceso para entender realmente, cuál sería un poco los aspectos prácticos, ¿no? de este concepto de Internet de las cosas?
Mira, no, importantísima tu pregunta, José Luis, y te comento que, y voy a poner algunos ejemplos prácticos que ya hoy inclusive están disponibles para todo lo que es la población de Costa Rica y que no necesariamente sabemos. Hoy cuando nosotros andamos con nuestros teléfonos celulares, estamos generando información. Por ejemplo, cuando yo me muevo de un sitio a otro, por ejemplo de Cartago, hasta Alajuela, estoy generando información de cuál es mi ruta, etcétera. Pero no solo eso, sino que también se indica, por ejemplo, a qué velocidad voy, se sabe mi nivel socioeconómico por el tipo de teléfono que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si una empresa pyme quisiera saber, por ejemplo, dónde puede abrir una sucursal específica de su negocio, o dónde está la mayor concentración de su mercado meta, de la gente, digamos, a la que está apuntando su negocio, es posible saberlo. Se pueden generar, por ejemplo, mapas en donde se indica, mira, personas de, mujeres de 35 a 40 años, de un nivel socioeconómico X, que vivan en Cartago, se desplazan tradicionalmente, o un 60% de esas personas se desplazan a X centro comercial, o se desplazan a Y zona, o vacacionan en tal lugar. Y eso trae como consecuencia que una pyme pueda colocar su negocio directamente en donde están sus compradores potenciales. Aquí, Luis Carlos, estamos hablando quizá un poco de una aplicación de Big Data, digamos, para una pyme. Ahora, yo estoy escuchando, yo soy una pyme y digo, Luis Carlos, pero eso es carísimo, eso es para una corporación. Ok, esos son, ¿cómo se llama? Las cosas que tenemos que cambiar definitivamente en nuestra mente. Porque realmente no es así. Estamos hablando que servicios de esa naturaleza pueden ir, por ejemplo, al día de hoy, pueden estar desde los $500. Por ejemplo, que para una pyme pues no está mal. Si estás pensando en abrir una sucursal en donde vas a invertir varios millones de colones, $500 pues para saber si va a ser exitoso o no tu negocio está más que aceptable. Justificado. Exactamente. Pero eso antes se pensaba que podía ser que solo las compañías gigantes lo hacían, pero hoy no. Hoy realmente ya esa información está disponible y se puede acceder para prácticamente cualquiera. O sea, que el Big Data puede ser Small Data. Así es. Es decir, sí, yo creo que sí. Y fíjese que es importante porque a veces las palabras nos llevan a conceptos y a percepciones. Y es muy importante, por eso hacía un poco la precisión, porque sin duda alguna el análisis del mercado, lo que siempre hemos llamado de investigación de mercado, ahora puede venir avalado por comportamientos de uso tecnológico, que en definitiva es lo que nos va a dar el Big Data, y nos permite tomar decisiones más inteligentes, ¿no? En definitiva, ¿no? Definitivamente sí. Y tan inteligentes como hoy, por ejemplo, está en boga lo que es muchísimo el anunciarse de manera digital, poner mi anuncio en Facebook, poner mi anuncio en Google, etcétera, etcétera. Pero realmente estoy llegando a la gente que yo quiero. Hoy por hoy se puede, por ejemplo, una empresa pequeña entender directamente cuáles los hábitos de navegación de las personas de mi público meta, qué sé yo, ahora por poner un ejemplo, hombres de 20 a 30 años que vivan en X zona. Se puede decir, por ejemplo, me interesa hacer un anuncio a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana. ¿Okay? A esas horas, ¿dónde están navegando tradicionalmente esas personas? Pones el anuncio allí y garantizado que todas esas personas van a ver ese anuncio. E inclusive lo puedes medir. ¿Ok? Entonces, es mucho más sencillo poder generar, digamos, una mejor eficiencia en tu inversión versus antes que se disparaba prácticamente de una manera amplia y que se necesitaban más bien muchos presupuestos. Antes, lo que eran los grandes presupuestos para inversión, ya más bien se pueden reducir e ir directamente como un francotirador, directamente hacia tu público. Muy importante, ¿no? Muy importante para nuestros radioescuchas en el mundo empresarial, porque sin duda alguna uno de los principios básicos, ¿no?, del mix de marketing es definir de una manera hacer el targeting, es decir, el saber a quién me dirijo. Obviamente hoy con estas tecnologías podemos saber no solamente a quién me dirijo, sino cuándo me tengo que dirigir
y probablemente hasta con qué mensaje me tengo que dirigir, aunque esto ya sea un aspecto, digamos, más creativo, pero creo que es fundamental e importante. Y vamos a dejar también para la vuelta, ya a nivel incluso también familiar, ¿no? Del ciudadano de a pie, cuáles pueden ser sus aplicaciones más inmediatas. Y para ustedes, amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros, que ahora viene lo bueno. Volvemos en 1 minuto y medio. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito, escuchando A lo que vinimos, un programa para el bienestar? Aquí en su Radio Centro 96.3 FM. A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes, con José Pablo Rivera y Luis Carlos Rojas de Telefónica Movistar, hablando de las grandes posibilidades, de todo lo que nos puede abrir el camino de Internet de las cosas. Dejábamos una pregunta en el alero, que era precisamente cómo para, bueno, pues el ciudadano de a pie pudiera tener una aplicabilidad, por ejemplo, un concepto tan de Internet de las cosas como este concepto del Big Data, que ya hemos visto una aplicación para las pymes o para las pequeñas empresas, para hacer targeting realmente con precisión. Y ahora, digamos, ¿qué aplicabilidad puede tener pues para el ciudadano corriente? Bueno, mira, José Luis, para el ciudadano corriente existen muchísimas aplicaciones que hoy se pueden generar. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es, por ejemplo, la lucha contra el cáncer. Hoy, a pesar de todo lo que ha avanzado la medicina, de todo lo que se ha generado a nivel de avances para luchar contra el cáncer, apenas existe un 50% de, digamos, de sobrevida después de que un cáncer es detectado para ciertas personas. Se mide, creo que después de los 5 o 10 años aproximadamente. Pues mira, a través de lo que es Big Data, ahora se está generando, por ejemplo, información por parte de las personas que tienen cáncer y que están recibiendo ciertos tratamientos particulares. Esos datos de esas personas los llenan en una aplicación específica, qué sé yo, hoy me tomé la pastilla, hoy fui donde mi médico, hoy hice ejercicio, hoy comí X, hoy comí Y, etc. Y esa información de millones de personas se está concentrando en un único punto. Y se está determinando exactamente cuál es el hábito de vida más saludable para permitir que las personas que tienen un determinado cáncer puedan tener una sobrevida mayor. Con esto se espera definitivamente no solamente apoyar en lo que va a ser una cura definitiva de cáncer, que Dios quiera la podamos tener en los próximos años, pero principalmente poder garantizar o dar las directrices de un método de vida saludable para las personas, de tal manera que les permitan también prolongar su vida de una manera de calidad con esta enfermedad, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, bueno, ahí hay una aplicación médica para que requiere también pues la colaboración, sin duda alguna, del propio ciudadano, ¿no? Del propio ciudadano. Así es. También desde la perspectiva de
lo que nosotros conocemos como los clientes residenciales, es decir, todos nosotros ciudadanos que hacemos una contratación de un servicio de telefonía móvil particular, el compromiso de Telefónica Movistar es a todos los ciudadanos la posibilidad de utilizar las diferentes plataformas y aplicaciones que se van habilitando al mercado. En ese sentido, Telefónica Movistar es un proveedor de la conectividad para que los usuarios residenciales tengan la oportunidad de buscar las aplicaciones que más necesitan. Y concretamente en el tema de Internet de las Cosas, ahora cada vez más vemos cómo nosotros tenemos dispositivos en nuestras casas que están conectados de alguna u otra forma, ¿verdad? Ya todos tenemos o vemos ejemplos de televisores que son inteligentes, de refrigeradoras, incluso de puertas que abren inteligentemente o cierran cuando el dueño sale y entonces detecta que ya el teléfono no está en la misma red, la puerta se tranca. En fin, hay muchos temas que vendrán siempre, y esa es, digamos, una premisa que nosotros tenemos como Grupo Telefónica a nivel mundial, siempre asentado sobre la base de una conectividad de excelencia. Porque las aplicaciones y las plataformas tecnológicas se irán dando, tenemos diferentes proveedores y ahora cuando mencionábamos al inicio, todos nosotros utilizamos alguna red social, alguna red de mensajería, etcétera, pero todo eso solo funciona si tenemos un buen Internet. Claro. Y el compromiso de Telefónica en el país es seguir teniendo un alto estándar, tecnología de punta y seguir creciendo conforme evoluciona la tecnología en el mundo también. No, y también un mensaje importante a los radioescuchas, y es que investiguen, generen contenido, de tal manera que puedan mejorar la sociedad. La plataforma está, nosotros estamos brindando esa plataforma de Internet estable y de muy buen servicio para todos los ciudadanos, pero definitivamente el verdadero valor de lo que se puede extraer de esos servicios lo dan ustedes, lo da cada uno de los ciudadanos que hoy nos están escuchando y que le sacan ese provecho. No solo como decíamos al principio del programa, no solo debemos concentrarnos en WhatsApp, en Facebook y en alguna red social particular, sino que utilicemos esas mismas redes sociales o utilicemos nuevas aplicaciones para generar contenido, para mejorar la sociedad. De tal manera que niños, ciudadanos de tercera edad o personas de bajos recursos y demás verdaderamente puedan verse beneficiados por lo que es el potencial de estas plataformas. Pero el poder está en ustedes. Muy bien, y yo creo que ese es un buen cierre casi de programa, ¿no? El poder está en ustedes, que además es cónsono con el acrónimo que utilizamos en este programa, que es la palabra poder. El poder, en este caso, el poder relacionado con el dinero, con el manejo del dinero. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Tenemos a nuestra disposición una tecnología potentísima. Hay otro capítulo que podríamos tocar en su momento, que es todos los temas de seguridad, porque por otra parte esto nos puede acercar a la granja orwelliana, ¿no? Donde estamos todos observados por un ojo. Pero bueno, esto ya sería otro debate importante también, ¿no? Porque obviamente no hay ningún paso que demos en la sociedad, ni ningún invento que realmente pues, no nos someta también a algún nuevo problema cultural que hay que abordar, ¿no? Que hay que abordar, como son los problemas de intimidad, etcétera, etcétera, de protección de datos, etcétera. Pero yo creo que todo esto conforma y no le quita ni un ápice a lo que supone y supondrá de desarrollo, de globalización, de democratización. Y yo creo que de un cambio cultural profundo, pues más allá que yo creo que la rueda, que el invento de la rueda, que la propia electricidad, es algo que obviamente solamente en la dimensión del tiempo lo podremos ver. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, José Pablo, muchísimas gracias, Luis Carlos, ambos de Telefónica, Movistar, por su presencia aquí, y tienen las puertas abiertas de Radio Centro y de Dinero Consentido. Y a todos ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su fidelidad. Recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Sean todos los felices que puedan con
o sin Internet de las cosas, pero disfruten. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero